Los que puedan cierren sus ojos, abran las manos, las piernas, como señal de recibir gracia, bendición, en esa actitud corporal, física, espiritual, de abrirnos, Señor, a este momento tan importante, anhelado, de recibir misericordia, de recibir paz, de recibir fortaleza, salud, bendición, sanación, perdón. Este es el momento, Señor, que nos encontramos en tu presencia misericordiosa como hermanos, que nos encontramos como ese ciego de nacimiento, como aquel mendigo que estaba a la puerta del templo, como el joven rico que quiere algo más, como la mujer pecadora que se arrepiente sinceramente de todos los pecados. Estamos, Señor, aquí como quizás esa viuda de Naín o la mujer que tenía 18 años con hemorragias. Cada uno de nosotros tiene, Señor, distintas formas, maneras y necesidades. Y tú tienes la respuesta misericordiosa para cada uno de nosotros. Pone tus manos, Señor, tus manos abiertas por los clavos, resquebrajadas, lastimadas por las piedras, los golpes, los azotes. Esas manos que nos siguen sanando hoy, ahora, nos siguen sanando el alma, la inteligencia, la memoria, el espíritu, el cuerpo. Señor, que seamos canales abiertos de misericordia, que seamos pequeños hilos de misericordia como el agua que corre y da vida donde va pasando. Que seamos misericordia en el lugar donde nos está llamando a vivir, a estar. Toma, Señor, nuestras aflicciones, nuestros miedos, nuestras dudas, y danos el consuelo del amor y de la fe. Te lo pedimos por María, Madre de Misericordia y Santa Faustina. Amén. Hermanos, entonces seguimos ahora con la segunda parte del diario de Santa Faustina, que ustedes seguramente tendrán, o por lo menos lo conocen. El diario que tiene distintas versiones, porque de acuerdo a la impresión o a la que tengamos, es una herramienta y un medio de vivir este camino de la misericordia único, único, realmente único, con todas las palabras, con todas las letras. El diario como manuscrito, como ustedes saben, fue escrito por la misma hermana Faustina, y también esto lo saben, ¿no? Porque si uno va al diario, ahí ve que fue escrito en 6 cuadernos. A los mexicanos le dicen 6 libretas. Y esa es una foto del original. El que vemos ahí, una foto del original, que ella escribía con tinta y con pluma, durante las noches sobre todo, respondiendo al mandato de Jesús y al director espiritual y al permiso de la superiora. Ahí dice que tiene un total de 477 páginas, pero bueno, en el diario está distribuido de otra forma, porque no es igual la impresión, pero trata de ser lo más similar. Al diario, ustedes saben, se le agregaron los números,
se lo ordenó como se pudo, por temáticas, por fechas, se lo puso sistemáticamente hasta donde se tuvo a su alcance, ¿no? Bien. Al principio de cada cuaderno, a excepción del cuarto, Sor Faustina dejó anotado su nombre de religiosa. Eso lo podemos ver ahora. Vamos al cuaderno número 2 y vamos a ver cómo está ahí plasmado esto que ella quiso dejarnos. Porque claro, imagínense, escribir un cuaderno, una persona que apenas hizo 2 años y medio de escuela, apenas tenía facilidad de escribir y sin embargo con un esfuerzo humano y sobrenatural escribía y escribía. Era todo un logro también y una satisfacción inmensa hacer la voluntad de Dios en la escritura. Entonces era como empezar una obra nueva, cada manuscrito. A ver si la encontramos en la libreta o el cuaderno número 2. Aquí no lo tengo fácilmente, pero a ver si alguien lo encuentra y vamos a decir dónde empieza esa introducción de Faustina. El nombre de ella como religiosa, la divina misericordia en mi alma, o cantaré la misericordia del Señor eternamente. Aquí tengo el primer cuaderno, y Jesús le dice, hija mía, en el primero, sé diligente en apuntar cada frase que te digo sobre mi misericordia, porque están destinadas para un gran número de almas que sacarán provecho de ellas. Eso empieza como introducción, como si fuera la tapa, por decirlo así, o la primera hoja del primer escrito. Y hace referencia al diario 1142, a ese número. El primer padre, el segundo cuaderno está después en mi libro de la página 238. Ok, un segundito, sí. La divina misericordia en mi alma. Diario Sor Faustina. Así es la introducción del primer cuaderno. Entonces, decías página 138, ¿no? Yo lo tengo 233. 238 tengo yo, padre. A ver, vamos a la página y no decimos el número ahora. Estamos en la página. No es la numeración. Acá está en la... ¿Cuál libro? Disculpe, padre. Página 233, 233, podemos ver, luego de el numeral 521, dice, segundo cuaderno, cantaré por la eternidad la misericordia del Señor, la divina misericordia en mi alma, diario, Sor M. Faustina. Así lo escribió ella de puño y letra. ¿Ok? Repetimos en la página 233. 233. Fíjense que no tiene fecha al principio, no tiene fecha, sino hasta el número 525. Vilna, la ciudad, ustedes saben que es la ciudad de Lituania, 24 de noviembre de 1935. Pero no nos podemos guiar por las fechas porque acuérdense que el primer cuaderno, el mismo ángel maligno le dijo que lo quemara porque ella se confundió, aprovechó la oportunidad que no estaba, recuerdan que no estaba el padre Soposco, entonces él se presentó como un ángel bueno, como un ángel de luz, y ella fue tentada y guiada por el mal espíritu, y después tuvo que volver a escribir todo el primer cuaderno. Entonces, las fechas, ya les digo, no están claras, pero hay muchas que sí, ¿no? Muchas que sí. Imagínense lo que habrá sentido ella, el director espiritual, porque esto es un tesoro, un tesoro. ¿No? Bien. Tiene un sentido también que diga esto, ¿no? Tiene un sentido y una coherencia. Pone la cita bíblica, que es el Salmo, y ella siempre dice la divina misericordia en mi alma. Está revelando lo que el mismo Dios le reveló
a su alma, a su interior. Cuando decimos alma, decimos también inteligencia, memoria y voluntad, las potencias del alma. El manuscrito no contiene modificación o corrección alguna. No hay nada corregido o modificado en el original. Ni siquiera la autora lo hizo cuando omitía alguna letra, repetía alguna palabra o bien escribía con error. Sea como sea, en todo caso, no corrigió nada. Así es como que recibía una inspiración o una emoción y escribía y seguía. No se detenía ni volvía atrás, ni para mejorar, ni para consultar nada. Es el puro original. Y eso lo vamos a ver que trajo algunas consecuencias después, ¿no? Solo destacó las palabras de Jesús por indicación del padre Miguel Soposco, subrayándolas con un lápiz. Subrayaba lo que el padre le dijo, o podemos decir hoy en negrita, ¿no? Remarcaba las palabras directas de Jesús, porque no era todo palabra de Jesús, ni todo de la Virgen, ni todo del ángel, sino que había comentarios, experiencias de vida, errores, examen de conciencia, mociones, experiencias de su vida como religiosa, ¿no? Esto también después lo vamos a decir con más explicación, una ampliación, ¿no? En los cuadernos originales hay varias páginas en blanco que al parecer dejó la autora a propósito para añadir algo más tarde, pero nunca volvió a ella. Entonces, hay hojas en blanco. ¿Por qué habrá hojas en blanco? Porque pareciera que quería añadir algo y después no lo hizo. Seguramente Faustina no tenía tiempo. Era una religiosa muy atareada por la obediencia, por las actividades, por el estilo de vida religiosa que tiene la congregación. Por ejemplo, si bien esto no es exactamente lo que dice, pero si van a la página 182, en la página 183, fíjense qué encuentran. A ver, ustedes mismos, a ver qué encuentran. Página 182, 183. Que alguien pueda decirlo. Espero que no lo digan mucho, porque si no estamos en el horno, que se escucha todo. A ver, si alguien quiere comentar qué es lo que encuentra en esas páginas específicamente. Por favor. Serían, a ver, el numeral 374 continúa con el 158. Es una cruz, padre, y dice, Sí. desde hoy no existe mi propia voluntad. O sea, ¿cómo lo interpretas? Que ya está inspirada por Dios. Ya O sea, ella ya se entregó a Dios por completo. ella renuncia a su voluntad para que hacer absolutamente en todo lo que Dios le pedía, ¿no? Entonces, esa es una forma de decir, bueno, yo ya no existo. La frase de San Pablo, no soy yo quien vive, sino es que es Cristo quien vive en mí. ¿Mm? Pero hay lugares donde absolutamente no hay nada escrito. Nada escrito. Está la página en blanco, como les volví a decir, con la intención seguramente de volver a escribir o recordar o aclarar o puntualizar o señalar, pero después ella continuó. Bueno, bien. Continuamos, por favor. Padre, si me permite opinar un momento. ¿Sí? Sí, por favor. Sí, mire, yo lo que opino es, sí está en la página 370, 182 o diario 374 tachado. Y yo me supongo porque en el diario número 372, en la numeración 372, ahí es cuando Jesús precisamente le pide que ella tache, que haga una página, que escriba una página en blanco y que haga, pues que diga esas palabras, lo que dice allí, que las tache, porque ya no va a ser su voluntad, sino que por eso en el lado derecho está, desde hoy cumplo la voluntad de Dios en todas partes, siempre y en todo, que es exactamente lo que debe de ser y
tachó lo que ella es su voluntad y dejó en blanco. Sí, perdón, y dejó, no tachó lo siguiente. Sí, sí, no, sí es cierto, toda la razón, pero hay otras páginas en blanco, absolutamente en blanco. Eso era por a pedido de Jesús y ella en obediencia, sí, quiero hacer absolutamente la voluntad de Dios. Y esto obviamente que tiene un eco inmenso. Si nosotros realmente queremos llegar a altas cumbres, es decir, a la voluntad gradual de Dios, tenemos que ir renunciando más y más a nuestro querer, a nuestro sentir, a nuestros deseos, a nuestros impulsos, para que disminuyamos y sea más el Señor en nosotros que nosotros mismos. Es un eco muy importante, pero hay otros lugares también en el diario donde directamente está, insisto, ¿no?, en eso que no está escrito, ¿no? Pero bien, avanzamos, ¿no? Sor Faustina describe en su diario. ¿Qué describe? Ahí lo decimos en unas palabras, pero yo también me quiero detener en algo más también puntual. Encuentros con Dios, con Jesús, con María Santísima, los ángeles, los santos, las almas que sufren en el purgatorio. También se encuentra con los condenados, se encuentra con las almas que están en la gloria, la iglesia triunfante. Los ataques del mal espíritu los describe, los lleva a la luz. En esa imagen, fíjense, ahí está la Virgen, que ustedes saben, las almas del purgatorio la llaman la estrella del mar. El ángel la lleva, le muestra el purgatorio, lo que vive en ellas, etc. Su lucha diaria para formarse, velando sobre todo para mantener una actitud de confianza en Dios y para ejercer la caridad con el prójimo de forma activa hasta el sacrificio de su propia vida. Nos quedamos en esta placa, nos quedamos aquí y me detengo en esto que está tomado de este libro que se los recomiendo a los que puedan leer en inglés, se los recomiendo, se llama, seguramente ustedes lo conocen, Thematic Concordance, to the Diary of Saint María Faustina Kowalska. Es la temática de la concordancia, los temas que concuerdan en el diario, que está escrito por el padre Kosicki. Él, para escribir este libro, estuvo 3 años y leyó el diario alrededor de 5 o 7 veces, donde hay 96 temas y 7.000 subtemas. Así que es una obra muy, muy importante. Entonces, si uno quiere buscar un tema, por ejemplo, un tema podría ser las perlas de Santa Faustina. Las perlas. Y entonces ahí empieza a describir cuáles son. Y de esas perlas, los subtemas son 3 páginas, 1, 2, 3, 4 páginas. Pero está todo y dice el subtema con el numeral. Entonces, si uno quiere preparar un tema, es una joya este trabajo biográfico. Bueno, me quiero referir a qué podemos encontrar en el diario, dice el padre Kosicki, que estuvo viviendo acá en el santuario mientras el padre Serafín estaba trabajando en Roma, en nuestra casa, con la causa de la beatificación y canonización. Contiene un gran tesoro de revelaciones, enseñanzas, oraciones. En adición a esto, muchas significativas revelaciones de nuestro Señor sobre la confianza y la misericordia. Esa es la mayor enseñanza en diferentes subtemas, incluyendo, como sabemos, la Eucaristía, que entre paréntesis dedica toda la última parte a la preparación de la Eucaristía, ¿no? La confesión, yo diría que entre la Eucaristía y la confesión, esos 2 sacramentos que brotan, como sabemos, la misericordia, hay
muchísimo que aprender, leer, pero sobre todo gustar, saborear y contemplar, porque es propio del amor que ella recibe, del amor que ella tiene, de lo que ella vive, revelado desde el corazón de Jesús. Por eso es una delicia. Cuando habla de la confesión, es una delicia lo que ella dice. Yo no les quiero decir ahora, ustedes búsquenlo, pero les puedo decir solamente una referencia. Me detengo un minuto para ampliar, ¿no? Algo puntual. Porque también acá en el diario, ustedes saben, tenemos la temática, ¿no? Ustedes saben, si se van a la parte de atrás, desde la página 600, a ver, 600 tenemos el índice de temas o temático. Desde el 699 en adelante podemos encontrar algunos temas, no muchos obviamente porque no da la impresión para más. Pero esto puntual que para mí es una delicia y yo aprendo, sinceramente les digo, aprendo, saboreo y gusto cuando inclusive doy temas en distintas parroquias, comunidades, retiros. El número 1602 sobre la confesión, el 113, son delicias, delicias. Lo que ella vive, lo que ella escribe, lo que ella recibe en inspiración y confirma con sus confesores, sus directores espirituales. ¿Qué más podemos encontrar? Sobre la Virgen, que era su madre, su maestra, la vida espiritual, los sufrimientos de los otros, los sufrimientos de ella. No es todo espiritual, cómo ella consuela a los demás, hace misericordia. Piezas de enseñanza, los miedos que tiene, los pensamientos. Es realmente un tesoro de literatura mística y también de la vida corriente. Y no es para gente ilustrada, porque ella no tenía ningún estudio. Dios le inspiró. Ojalá que sea una doctora de la iglesia pronto, como tantos doctores de la iglesia que no estudiaron en ningún lado, prácticamente, o algunos no estudiaron, y recibían enseñanza divina. Por eso, hermanos, de nuevo volvemos a decirles, escriban lo que ustedes viven desde el corazón. Escriban lo que ustedes aprenden. Y hay una pregunta para escribir cada día. ¿Qué me enseñó el Señor? Otra pregunta puede ser, ¿cómo Dios me amó hoy? ¿Cómo yo respondí a su amor? Y eso tiene todo un encadenamiento de misericordia que va ensanchando el corazón para más de Dios, para más servicio del prójimo. Por eso, traten de leer y meditar y rumiar para que ustedes saquen provecho y así con esa fuente, ese caudal de gracia, ustedes compartan y compartan y no saben hasta dónde van a llegar por misericordia. Vamos por favor a la otra placa. De este modo ha quedado registrado por un lado el camino espiritual que anduvo hasta llegar a la íntima unión con Dios. Es decir, hubo momentos ordinarios de la vida de ella como cualquier religiosa, pero también momentos de cima. Todo hace a su camino de fidelidad a Dios. Y también de infidelidad, porque ella reconocía su pecado, se confesaba. Pero fíjense lo que decían las memorias, no sé si pudieron leer las memorias del padre Soposco, que les decía el encuentro anterior, ella no tuvo nunca un pecado mortal. Pecados veniales y se confesaba y se confesaba y se confesaba. Y se abría completamente a Cristo en la persona del sacerdote. Eso lo va a decir, por eso una de las gracias del sacramento se recibe si uno confía. Si uno no se abre, no recibe gracia.
Ella dice, por más que uno vaya al mejor médico, si uno no se abre con el médico no te va a ayudar. No, el mejor experto de vida espiritual, el mismo Jesucristo no te puede ayudar si no te abrís con confianza. Continúa la placa diciendo, y por otro lado, la placa, y por otro lado, el mensaje de la divina misericordia que Dios le dio para que transmitiera a la iglesia y al mundo. Fíjense, es un mensaje hacia adentro de la iglesia, hacia todos los que estamos en el camino dentro de la iglesia y hacia afuera. Esto es importante, porque la iglesia a veces puede perder el rumbo, puede perder como el sentido del norte. Entonces la misericordia que nosotros queremos vivir ayuda a irnos hacia el lugar apropiado, al corazón del Evangelio. Amén a eso. Fíjense qué bonita está esa foto de Faustina, el escrito atrás y esta imagen que es la que ella guió, ¿no? Bien. Y acá vamos a subrayar esto que vamos a decir ahora. Su gran misión profética, recordar al mundo la verdad bíblica sobre el amor misericordioso de Dios para con todo hombre y proclamarla con una fuerza nueva, recordar la verdad bíblica. Por eso hay que seguir yendo a la fuente que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es toda una historia de misericordia, todo el relato bíblico, desde del Génesis al Apocalipsis. Y ese recorrido lo podemos hacer a través del tiempo y de la oración, contemplación, meditación y búsqueda de ese hilo conductor misericordioso. Y esto es para todos los hombres, para todas las mujeres, para toda criatura de la tierra. Y esto nosotros al vivirlo, al recibirlo, al rumiarlo, proclamarlo, anunciarlo con fuerza, con alegría, con convicción, porque nosotros fuimos alcanzados por la misericordia. Cada uno de nosotros podría escribir varios diarios. Si nosotros pensamos en escribir años, podemos escribir el diario de la misericordia en mi vida, es decir, cómo la misericordia de Dios me alcanzó a mí, a mi familia, a mi parroquia, a mis hermanos de comunidad, de grupo, de movimiento. ¿Cómo me alcanzó la misericordia? Miren si no vamos a poder escribir para glorificar a Dios. Todos tendríamos que dar testimonio, pero bien fuerte, ¿no? Y es bueno, miren, yo les recomiendo, escriban su testimonio, porque no hay que tener testimonios de libros, ni de altares. El testimonio de cada uno de nosotros es un testimonio de misericordia. Escríbanlo, por favor. Nos haría mucho bien. Y si pueden, escríbanlo una vez, revísenlo otra, récenlo, agréguenle, quítenle y envíenlo para que podamos dar gloria a Dios todos juntos por esos testimonios. Amén. En el diario encontramos los mensajes de la misericordia y que quedaron reflejados también los esfuerzos de Faustina, de sus confesores, superioras, a fin de llevar a cabo esta misión profética. O sea que la misión profética hay que resaltarla. ¿Cuál es la misión? Llevar al mundo entero a vivir la misericordia, preparar la segunda venida de Cristo, con la misericordia como respuesta a este tiempo de oscuridad, de confusión, de malestar, ser testigos de la misericordia, ser luz que anuncia, que denuncia la misericordia, con la misericordia. Amén. Next, please. Sor Faustina deseaba que se publique el diario. Mejor dicho, que se publique sus escritos. Para consuelo de las almas, para consuelo de miles y millones de personas. Ella sabía que su obra, que su esfuerzo por darnos todas estas vivencias, se tenía que
imprimir y conocer para que muchos sean sanados, perdonados, reconciliados y vuelvan a Dios. Y es lo que está pasando, porque también tenía visión profética. Pero quería que todo se supiera después de su muerte. Sus notas iban acompañadas, fíjense, de una hoja de papel. Las notas de ella tenían una hoja de papel que decían, vamos a leerlo de aquí entonces, esas hojas de papel, a ver, espérense tantito porque se nos fue la placa, y entonces Jesús no se permite a nadie leer estas libretas y notas, puesto que primero los debe revisar el padre András o el padre Soposco, y esto porque estas páginas albergan los secretos de mi conciencia. Volvemos a las placas cuando podamos, pero fíjense, ¿por qué no se podían publicar, revelar y que las hermanas, familiares o gente allegada a ella leyeran en el momento que viviera todo esto escrito? Porque era imprudente absolutamente. No era apropiado, podía hacer daño o ser mal interpretado. Aparte, no se olviden que ella escribía como podía, no tenía ciencia, no tenía claridad en algunos escritos. Por eso todo se tuvo que revisar. ¿Se acuerdan? Se lo dije en el encuentro pasado. Tuvo que, a pedido de las hermanas, crearse una comisión examinadora de lo que escribió para ser muy precisos, claros y directos, ¿no? Bien, y esto, fíjense, un minuto, pasamos sí a la otra. Ahí hay una fecha, por favor, vamos a la siguiente. Hay una fecha, dice, eso lo escribió ella en el día del retiro espiritual. Ellas hacían su retiro mensual, el 3 de abril de 1938. O sea, ella murió, ¿no?, el 5 de abril del 38, en el año de su muerte. Los últimos meses no pudo escribir más. O sea, el Señor le iba revelando y ella sentía y sabía qué es lo que debía hacer. Les recomiendo también que ustedes que están haciendo este camino se tomen su tiempo de retiro espiritual. Todos trabajamos, tenemos compromiso, estamos muy ocupados. Yo no les digo a veces que se vayan a un lugar si no pueden. Nosotros el retiro mensual lo hacemos acá y a veces dentro de las actividades. Pero ¿qué quiere decir eso? Que nos retiramos más, nos recogemos más en oración, en meditación, y podemos estar trabajando con la gente, pero estamos más atentos a la voluntad de Dios. Ese día hacemos un largo examen de conciencia, hay siempre confesiones, estamos más atentos a lo que el Señor quiere, estamos en silencio, en todo lo que podemos, estamos más unidos al Señor. ¿Se dan cuenta? Porque al Señor hay que escucharlo, y es importante esto, ¿no? Una vez al mes, y es más, si quieren algo más profundo, una vez a la semana, retírense, aunque sea en su habitación, en un lugar X, para hacer una oración más prolongada, 1, 2, 3 horas. Su cuaderno espiritual, su Biblia, su rosario, la vida de algún santo. Hagan ese ejercicio, les va a hacer mucho bien. Después de la muerte de Sor Faustina, sus escritos se mantuvieron guardados en la congregación. De acuerdo con la voluntad de la autora, fueron celosamente guardados y solo las superioras tenían acceso a ellos. Ahí hay una foto de la comunidad, ¿no? De una comunidad actual. Inclusive me parece que esta comunidad está cerca de acá de nosotros, o estuvo acá de Boston. Hay una comunidad de las hermanas acá a 3 horas más o menos. Bajo el encargo de la Madre General, Michalea Marasesca, los cuadernos fueron copiados por la hermana Javiera, quien por desgracia lo hizo sin precisión ni rigor científico. Lo escribió, lo tipió, usó una máquina antigua, ¿no?, como era en esa época, y los pasó.
pero no guardó el sentido, la originalidad o la claridad que las palabras o los nexos deberían tener. Y eso generó un grave problema, grave, muy grave. Esta copia privada, podemos decir casera o rudimentaria, mecanografiada, con las máquinas antiguas, contenía muchos errores, omisiones o fragmentos mal interpretados o mal corregidos. Esto es muy importante que usted lo sepa. La primera transcripción, podemos decir, del manuscrito a la máquina fue mal realizado. La dificultad en llevar a cabo una transcripción correcta del texto surgía también del propio estilo de la autora, puesto que en una misma frase pasaba de expresar sus propias palabras a citar justo después las palabras de Jesús, citas que en el manuscrito destacó subrayándolas con el lápiz, lo que en la copia se omitió. Y por tanto, muchas veces estos fragmentos, algunas determinadas frases o partes, eran incomprensibles o incluso podían parecer como una herejía. Así que imagínense, si era una herejía, estaba contrario a la fe, las costumbres, la iglesia jamás podía aprobar un escrito de esta naturaleza. Bien, eso sucedió, esto es histórico. Este texto del diario que no es auténtico, ese primer texto, fue incluso traducido al italiano, peor todavía, del polaco mal escrito al italiano. Dicha traducción fue una de las razones por las que el Vaticano, ustedes tienen que saber esto, en 1959 notificó la prohibición de la difusión del culto a la Divina Misericordia en la forma como lo había transmitido Sor Faustina. Prohibió por 20 años, y esto lo había profetizado Santa Faustina. 20 años dijo, no, esto está herético, está errado, está confuso, por favor, nadie lea, busque, rece esto que no es inspiración. Tal es así que acá, que estaba todo en viento en popa, podemos decir, en el santuario, los Marian Helpers, que promovían y promovían, tuvieron que cancelar todo en obediencia. Fue un grave momento, un momento oscuro, un momento de mucha decepción, desilusión, bueno, de prueba y de humildad para echar raíces. A los efectos del proceso informativo, el primer proceso para la beatificación, se informa la vida de la persona, bueno, no quiero entrar en detalles, consultas, testigos, etc. Y beatificación, canonización de Santa Faustina, o Sor Faustina en ese momento, la hermana, se hizo una segunda copia del diario partiendo del original. Y ahí sí hubo una intervención de gente erudita. Bien, sigamos, por favor. Bien. El texto de la obra no solo se reescribió o volvió a escribir a partir del original, sino que también fue exactamente recopilado, exactamente, por este sacerdote franciscano que está mencionado acá, el padre Isidoro, bueno, y por la hermana beata, una hermana beata de la orden o congregación de la hermana Faustina, durante el largo proceso informativo. Entonces, ahí realmente se fue a los escritos originales. Fíjense esta bella imagen que tenemos de Faustina, o de una hermana, mejor dicho, escribiendo, ¿no? Como se hacía en la época. Este texto fue traducido al francés. Esta traducción, junto con una copia del diario certificado por la Curia Metropolitana de Cracovia, el 19 de octubre de 1967, importante recordar estas fechas, acompañada con las fotocopias del manuscrito,
se incluyeron en las actas del proceso informativo enviado a Roma. Es decir, fotocopia no es como las fotocopias actuales, las máquinas, eran copias con las máquinas antiguas, pero se hizo copia de el original, el primer manuscrito, más lo traducido al francés, más la primer edición correcta en polaco. Todo eso se envió a estudiar, investigar, analizar en el Vaticano. Continuamos, por favor. Esta copia del diario, que contenía notas a pie de página e índices elaborados bajo la supervisión del vicepromotor de la fe en proceso informativo, el proceso informativo, la primera etapa, el padre Jorge y la hermana Beata Piecut, fue enviada a Roma y entregada a manos del postulador general del proceso de beatificación, el padre Anthony, un jesuita, para que bajo su supervisión pudiera finalmente ser impresa. Bien. Así pues, por primera vez en lengua polaca, el diario fue impreso y publicado en Roma en 1981, primera edición del diario, y a continuación en Polonia. Importante, la primera edición recién, fíjense, ya murió en el 38, primera edición en el 81 y en Roma, no en Polonia, porque Polonia en ese momento estaba con toda la ocupación soviética. No se podía, estaba prohibido todo lo que era religioso, menos católico, cristiano. Entonces, la hermana del padre Serafín fue la que intervino y facilitó esa primera publicación en Roma. Y también el padre Serafín intervino en la revisión. Esta edición fue y sigue siendo la base para todas las demás traducciones de la obra en otras lenguas extranjeras. Siempre la base será el polaco, el original. Incluso cuando la traducción se realiza a partir de otra traducción, siempre se acaba revisando de acuerdo a la, aquí bajamos un poquito que no se ve, a la versión original. Bien, por eso ahí hay varios, fíjense qué bonito que está hecho esto, diario, Mercy, Daban Mercy, My Soul, en polaco, y ahí, bueno, en cantidad de idiomas se ha traducido. Nosotros estuvimos presentes, y quizá algunos de ustedes también, en el Congreso de la Misericordia en Cracovia, cuando el cardenal chino de Hong Kong anunció que se había hecho la primera impresión del diario en chino, con la ayuda de un sacerdote polaco que era misionero en China y el padre Serafín Michelangelo. La primera edición ya se hizo hace varios años, si no recuerdo mal, en el 2011. Bien, aquí se han hecho miles y miles. No sé si hay cuenta todavía de todo lo que se ha impreso. En Rosario, en Argentina también, miles de ediciones para la lengua obviamente hispana, en español. Bien, sigamos. El diario es una de las obras más leídas de la temática religiosa. Sus ediciones se propagan en grandes tiradas y gozan de una gran popularidad porque, como dijo Jesús, fue escrito para confortar, consolar las personas, ¿no? Muchas personas al leer la obra conocen mejor el amor misericordioso de Dios y encuentran su camino de regreso a Él y crecen en el amor. Entonces, muchas personas a través del diario se acercan a Dios, pueden amarlo, pueden descubrirlo, pueden servirlo, ¿no? Bien. Reflexiones. Bien, antes de entrar ya en la reflexión de los grupos, les quiero decir algo que también estuvimos viendo con el equipo organizador, que para que una edición, un libro en la Iglesia Católica sea autorizado, debe tener el nil osta, es decir, nada está contrario a las virtudes, a la fe. Nil osta, son dos palabras latinas. Nada osta, nada es contrario, mejor dicho, a la fe y a las costumbres. Y luego, eso para
eso se nombra una persona que revise el escrito, y luego viene el imprimatur de la autoridad eclesial, que puede ser un superior religioso o por lo general un obispo. Eso es importante que ustedes lo distingan en los libros católicos, que lo distingan. Yo les quiero decir también que hay una versión de un devocionario al Señor de la Misericordia que está impreso originalmente en México, en Zacatecas. Lamentablemente, este libro, si bien tiene el imprimatur o puede ser imprimido, puede imprimirse, no está bien escrito, no está auténticamente apreciado, valorado. Este pequeño devocionario, tengan cuidado porque se reparten gratis y se imprimen y se regalan en Colorado, en Texas, Spring, California y otros lugares, y se reparten porque hay donantes que quieren difundir con toda buena voluntad y con la mejor de las intenciones seguramente, pero hay que hacer corrección. Tenemos que guardar la fidelidad al mensaje de la devoción. No es que, bueno, cualquier folleto, cualquier escrito, tenemos que ser muy cuidadosos del original para que todo esté en la verdad y no en el error y no lleve a la gente por cualquier camino. Porque a veces se hace como si fuera una gran devoción o una super devoción, extra devoción, entonces se ponen oraciones, intercesiones, letanías, y viene una oración de un santo y del otro, y personal, inspiración, y todo va como si fuera el gran rosario de la misericordia, y no es, ese es el propósito. Por eso siempre acuérdense, antes o después de la coronilla, se pueden agregar oraciones católicas, oraciones, me refiero a aprobadas, oraciones que sean para devoción privada, o de una familia, o de un grupo, ¿no? Por eso nosotros, los padres marianos, tenemos en la iglesia el deber de ser fieles a los originales. Este librito que ustedes conocen, Mensaje y Devoción, es justamente mensaje y devoción. Un librito donde está todo sintetizado y tiene su nil hosta y tiene su imprimatur del obispo de acá. Se han hecho miles y miles de impresiones. La primera impresión es del 2002, de español. No sé si antes en inglés y otras, ¿no? Bueno, bien. Por favor, las preguntas para trabajar en grupo y luego cerramos la grabación. ¿Cuál fue la misión de Santa Faustina? La segunda, ¿cómo vivo mi misión profética? Perdón, un segundo que la vamos escribiendo. ¿Cuál ¿Lo están escribiendo? La misión, lo estoy escribiendo aquí en el chat, la misión de Santa Faustina. ¿Cuál fue la misión de Santa Faustina? Sí. La segunda, ¿cómo vivo mi misión profética? Sí. Y la tercera, ¿de qué manera podemos llevar consuelo a nuestros hermanos? Es una joya espiritual para nuestra profundización y nos toca nuestra vida y transforma nuestra vida y sí nos lleva a tener, ¿verdad?, un testimonio de vida bien positivo, el cual nosotros debemos compartir ese testimonio con nuestros hermanos para la profundización y para seguir llevando este mensaje de amor y misericordia. Hay una parte bien importante que es el sacramento de la misericordia, que usted lo tocó, Padre, que es la reconciliación, que ahí es donde nosotros tenemos, ¿verdad?, esa oportunidad de poder comenzar una vida nueva y una conversión verdadera, porque nuestro testimonio habla más que las palabras. Y esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a seguir, ¿verdad?, fomentando esta misión. Y me acordó una de las palabras que escribió el padre Serafín, que usted comentó, y es que nosotros tenemos que ser fieles a la declaración de esta misión.
Por lo tanto, es bien importante nosotros estar seguros de lo que nosotros leemos, de que esta literatura, ¿verdad?, sea una literatura correcta para nuestro propio crecimiento espiritual. Gracias, Padre. Sí, exactamente, María. Vamos a destacar eso porque nosotros nos estamos formando y nosotros después podemos ayudar a formar a otros y tenemos que estar en el verdadero camino, ¿no? Tenemos que ser serios y respetuosos del camino personal y del camino que le vamos a ayudar a otros hermanos. Porque si nosotros nos vamos para un lado o para el otro, nuestros hermanos se van a equivocar. Entonces la misión que tenemos es muy grande, muy importante y muy seria. Como tú decías, ¿no? La misión de ser apóstoles, la misión de cuidar este mensaje, de guardarlo como un tesoro que se nos confía a cada uno y a todo el grupo, ¿no? Para que nosotros después podamos orar, podamos entender, podamos acompañar a otros hermanos por el verdadero camino, ¿no? Padre, ¿sería tan amable de mostrar nuevamente la copia que no está autorizada? Si la tiene a la mano para que la gente la pueda ver. ¿Cómo no? Esto en realidad es un devocionario. ¿Alcanzan a ver ahí? A la derecha, a la derecha. Ok. Es un devocionario. No sé si ahí puede ser o... Déjeme, lo voy a poner a usted en la pantalla grande, Padre. Ok. Es un devocionario que está todo mezclado. Si bien hay cosas ciertas, cosas realmente oraciones, comentarios, pensamientos que son válidos, pero hay mucho de no, porque estuve presente con el grupo cuando, ¿se ve bien ahí? Sí, ahora sí más hacia usted para poderlo ver de a distancia. Más. Levántelo un poquito. Ahí está. ¿Está bien? Ajá. Entonces, estuve una hora con el grupo que lo tenía como el libro para rezar, una hora con este librito. Y para mí fue difícil porque una oración después la otra y hay algunas oraciones que son valiosísimas, pero está confundido, sobre todo lo que es propiamente la coronilla y algunas otras, ¿no? Pero no digo que está todo errado, no, de ninguna manera. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer una observación y un análisis para conservar lo original. Padre, una pregunta, Padre. Sí. Yo lo tengo, ese libro, sí, en realidad está muy reborujado, muy confuso. Ajá. Y le quería preguntar sobre la coronilla. Entonces, la coronilla no lleva en sí letanías. Las letanías pueden ser antes o después. No, el original comienza con Padre Nuestro, termina con el Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. Eso no se puede tocar nada. Todo es antes como preparación o después como continuación. ¿Me comprendes? Sí. Tenemos que cuidar el original, de la primera palabra a la última. No es lo mismo decir propiciación que expiación. No es lo mismo yo te ofrezco o decir por mis pecados y los pecados del mundo entero. No. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Porque Dios dice, no, Padre, te ofrezco por mis pecados y los pecados, no dice no vuelve a decir de los pecados. Por mis pecados y los pecados, no, lo dice una vez así. Por eso vayan al original. Nosotros muchas veces lo publicamos en el Facebook para que la gente que nos está con estas coronillas diarias tenga el original. Pero bueno, uno hace lo que puede y bueno, ustedes lo tienen que saber con claridad, ¿no?